Muy buenas tardes para todos. A las 5 en punto damos inicio a nuestra celebración eucarística hoy, viernes 1 de mayo de 2020. Hoy conmemoramos a San José Obrero. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, creador de cuanto existe, que estableciste para el género humano el precepto del trabajo, concédenos propicio que según el ejemplo y con el patrocinio de San José, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira que está orando
y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia, con nosotros su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaron los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante que en el día de hoy pongamos atención porque hay dos detalles que nos van a hacer captar muy bien todo lo que Jesús nos ha dicho durante la semana a partir de la multiplicación de los panes hace ya 8 días y su caminata sobre el lago del sábado pasado, después del discurso del pan de vida en el que Jesús ha enseñado continuamente cómo es que Él es alimento, Él en sí mismo. Comienza todo con
una objeción. Son ahora los judíos los que dicen, ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? La verdad es que el primer detalle es que se ve que sí entendían. También entendían que sabían que Jesús quería darse como alimento. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús, sin resolverles el asunto sobre el cómo, que eso lo resolverá en la última cena, les dice y les enseña. Primero, que tengan cuidado de no rechazar rápidamente cualquier propuesta, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, a tal punto que el que no come esta carne no tiene la vida eterna. Esto nos plantea la pregunta necesaria por el fin del confinamiento y por la necesidad que tenemos de volver a nuestros templos. La respuesta a esto no es la rebeldía, evidentemente nos toca, y lo hacemos con mucho gusto, obedecer a nuestras autoridades. Nos toca entender las razones de fondo y nos toca cuidar a los demás y cuidarnos nosotros. Pero sí, esto que nos acaba de enseñar el Señor Jesucristo debería ponernos en el corazón un afecto ardiente, un deseo como el del hambre, de recibir a Jesús. Es muy importante hacer comparaciones y nosotros mismos hacerlas para nosotros mismos. ¿Cuándo es que uno no siente hambre? Solo cuando está enfermo. ¿Y cuándo deja de tener hambre? Cuando está muerto. ¿Será que hay almitas enfermas que no tienen hambre de Eucaristía? ¿Será que hay almitas muertas que ya no sienten el deseo de alimentarse? Hay que volver muchas veces con nuestra propia reflexión sobre este tema y recordar las frases de Jesús que son para cada uno de nosotros. Para ti, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si tú quieres tener vida, no bastan los alimentos materiales. Mi carne y mi sangre son el alimento que da la vida eterna, la vida que sí perdura. El otro detalle que les dije desde el principio y anuncié es que Jesús le agrega hoy el misterio de la comunión. Por esto es que nosotros llamamos comunión a la Eucaristía. Voy a recibir la comunión, voy a recibir el cuerpo de Cristo. Son sinónimos entre nosotros. Jesús dice con toda claridad que el que lo come tiene vida en él. Pero para explicar cómo es esto, dice, así como yo tengo mi vida en el Padre, así el que me come vivirá por mí. Cuando nosotros comulgamos con el cuerpo de Cristo, nos ponemos de tal manera en Él, que Él para nosotros es como el Padre para Él, la fuente de la vida, ¿cierto? Aquel sin cuya referencia nosotros no somos nada. Nosotros como católicos, como cristianos, tenemos la absoluta certeza de que hemos sido retirados del mundo y puestos en la iglesia. Somos elegidos de en medio de un mundo de personas y somos llamados a conformar la iglesia. Ustedes recuerdan que la palabra iglesia traduce eso, la llamada, la elegida. Y nosotros en la iglesia somos estos que han sido elegidos para ser el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, elegidos para esto, tenemos que nutrirnos, tenemos que asumir nuestro puesto en Cristo, no en otras realidades. Y estar en Cristo, permanecer en Cristo, es lo único que nos tiene vivos. ¿Por qué creen ustedes que una de las tentaciones más frecuentes del mundo moderno es la desidia frente a todo lo religioso, la pereza que tiene tanta gente por las cosas sagradas? Porque el demonio sabe que si estamos en Cristo somos invencibles. Ahora bien, Jesús hoy nos ha dicho que si estamos en Él, si comulgamos con Él, si estamos en comunión con Él, tenemos la misma vida que Él tiene, que es la vida trinitaria, la vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces permanezcamos unidos a Cristo, que Él está en nosotros. Busquemos afanosamente, cuando termine esta cuarentena, la comunión, si es necesario, pasando primero por el sacramento de la confesión, y disfrutemos siempre de la realidad de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios, fuente de toda misericordia, mira la ofrenda que te presentamos en la conmemoración de San José, y haz que estos dones se transformen en fuente de protección para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara de tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro, por quien los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar,
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de fe, con gratitud y cariño, digámosle al Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. recibirlos me sirvan para la vida Cordero de Dios, que quitas el pecado de del Jesucristo, mundo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todo lo que de palabra o de obra realicen ustedes, háganlo en el nombre de Jesús, ofreciendo a Dios la acción de gracias. Aleluya. En este momento, quienes nos siguen por las redes, hagan su comunión espiritual para unirse de la manera más perfecta posible en estos tiempos a nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Alimentados, Señor, con el manjar de las delicias celestiales, te rogamos que a ejemplo de San José
llevando en nuestros corazones las pruebas de tu amor, gocemos continuamente con el fruto de la paz perpetua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José ha sido proclamado de muchas formas como patrono principal de la Iglesia, patrono de los trabajadores, en fin, patrono de muchas de las realidades que vivimos los cristianos por su vida tan completa al servicio de la Sagrada Familia. Castísimo, como siempre lo recordamos, dedicado a la educación y a la crianza del Hijo de Dios encarnado de su esposa, sin ser él el Padre natural, sino el Padre adoptivo, vivió de verdad como papá en la familia de Nazaret. Es admirable pensar cómo será la relación de nuestro Señor Jesucristo y de San José, su Padre adoptivo en la tierra, en el cielo. Y por eso la Iglesia no teme nunca equivocar o exagerar cuando se relaciona de manera bonita con San José. Precisamente este día del trabajo, en el que recordamos la dignidad del trabajo humano y todas las enormes consecuencias que se derivan del mundo del trabajo y de su organización, pues ha sido encomendado por la Iglesia a San José, para que sea Él quien nos ayude a vivir las dimensiones de la labor humana con verdadero espíritu cristiano. Tenemos, sí, todos que crecer y que producir, tenemos todos, evidentemente, que sobrevivir, pero el trabajo mantiene siempre la ley original de la creación. Tenemos que estar en el mundo para perfeccionarlo, para embellecerlo, para disponerlo para Dios nuestro Creador, que puso todas las cosas en nuestras manos para que hagamos de ellas lo mejor que se puede. Así que felicitaciones a todos los que trabajan en este mundo y encomiéndense todos, por favor, a San José. Comienza hoy el mes de la Virgen y todos debemos buscar maneras de agradarla, no solo las devociones diarias, sino un poquito más. En todas las casas que se haga un altarcito a la Virgen o se rodee de cuidados alguna imagen especial que reúna a la familia. Ojalá se pueda rezar el rosario todos los días en familia o por lo menos algunas Aves Marías. Y en todo caso recordar, como ya lo dijimos una vez en este día, que la verdadera devoción a la Virgen tiene dos dimensiones, la oración y la imitación. Es verdadero devoto solo el que además imita las virtudes de la Santísima Virgen María. Seguiremos hablando durante el mes de mayo de esa belleza y de las bellezas que la Madre de Dios nos comunica. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.